Vamos a darle paso entonces a nuestro siguiente conferencista. Les recordamos que 5 minutos antes de que se termine cada conferencia vamos a abrir el panel de preguntas y respuestas. En su lado derecho de la pantalla, por favor me la canalizan a mí, que soy su moderadora en esta mañana, Alejandra Aguirre, y dejar su nombre o el país del cual nos están acompañando. Entonces, muchísimas gracias y vamos a continuar entonces con nuestra ponencia número 11. A cargo del señor Armin Mauricio Luir Villagra, impacto, con título Impacto de las estructuras de costos en el diseño de redes Hub and Spoke. Él es ingeniero civil, industrial, mención informática de la Universidad de la Frontera en Temuco, Chile, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. Ha publicado 12 artículos en reconocidas revistas científicas y ha realizado 23 presentaciones en conferencias científicas. Trabaja en análisis de localización y diseño de redes generales, así como métodos de resolución exacta y aproximada de problemas de optimización de gran tamaño. Señor Armin Mauricio, bienvenido. Muy buenos días, buenas tardes para nosotros aquí en Chile. Un gusto ser invitado a este simposio. Siempre es un gusto ver las cosas que se están haciendo en otras áreas y de hecho se agradece la invitación a dar de que me permitan dar esta ponencia que creo es un poco diferente respecto a lo que justo vimos anteriormente, que es una aplicación directa. Lo que vimos antes fue una aplicación directa en empresas y que tiene un inmenso valor. Lo que yo voy a presentar en este caso corresponde a un estudio más bien teórico de cómo uno, si es que considera las distintas estructuras de costos para cuando uno diseña una red logística, cómo impacta eso en la red que resulta. ¿Sí? Así que si les parece bien, comienzo. ¿Correcto? Perfecto, lo escuchamos, lo vemos y está su presentación en pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Para no perder la imagen no voy a maximizar, así que a lo más vamos a tener un poco de borde solamente. Ok. Modo lectura, ahí se ven menos botones aún. Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver hoy corresponde a, bueno, correspondería mejor la primera diapositiva. Lo que vamos a ver corresponde a, muy a grandes rasgos, una introducción, un poco de contexto, cuál es el problema que se abordó en este trabajo. Este es un trabajo que está publicado actualmente en la revista Computers and Industrial Engineering. Si es que me pide la referencia, la envío, no pasa nada. Y lo que vamos a ver entonces es una breve introducción sobre cuál es el problema, una introducción de contexto de la red Hub and Spoke, la logística. Luego pasaremos a ver a qué corresponden las funciones de costos lineales por tramos, que es algo central para este trabajo. Después definiré lo más precisamente posible cuál es el problema a resolver y el respectivo modelo de optimización que se generó. Un poco sobre la masa heurística, el procedimiento que ocupamos para resolver instancias de mayor tamaño, donde el modelo de optimización no era capaz de llegar a la optimalidad. Y el resultado de los experimentos, que espero sea la parte de mayor interés, porque efectivamente se ve que las soluciones cambian cuando uno cambia las estructuras de costo. Y por último, algunas conclusiones y trabajo futuro. Entonces, cuando uno está trabajando en el movimiento de mercancías, movimiento de personas, una forma de permitir de que este movimiento sea más eficiente es establecer un tipo de instalaciones especiales que sirven para ordenamiento, consolidación o transferencia, que usualmente son lo que se denominan hubs. Dependiendo del contexto, uno le podría llamar centro de clasificación, centro de distribución, un cross-docking, un cross-dock. Y estaríamos hablando, o bien el aeropuerto donde uno combina cuando viaja una gran distancia, también sería una de las opciones. La gracia, al menos de los problemas básicos de modelos de localización, los modelos básicos de localización, perdón, hablan de que todos los flujos, es decir, todo lo que se está moviendo a través de la red,
es enrutado a través de los hubs, es decir, se ocupan como una parada obligada desde el origen de la carga, las personas, el tráfico hacia el destino. Obviamente existen extensiones que incluyen la posibilidad de viajes directos, como bien ocurre en la industria. Pero hay algunas industrias, por ejemplo, la... ¿Salió bien? Ah, bueno. Señor Omar, me colabora con el micrófono. Muchísimas gracias. Perdón, No, no Mauricio. se preocupe. Estas cosas pasan. Entonces, cuando uno está buscando en el modelo básico de localización de hubs, los primeros aparecieron con el transporte de pasajeros, cuando se desreguló la industria aérea en Estados Unidos en los 80. Y ahora se utilizan también cuando uno está moviendo paquetería, cuando se están viendo correos, los courier en general. Y el mismo transporte público también uno podría representar los corredores de buses de gran capacidad o bien las redes de metro. Uno podría representar esas troncales, todos esos servicios de transportes troncales, como la red que conecta a los hubs entre sí. Esta área comienza a mediados de los 80 con los trabajos pioneros del profesor Morton O'Kelly y después la generalización, la formulación lineal de estos problemas por el profesor James Campbell. Entonces, muy a grandes rasgos, tenemos un conjunto de puntos que yo voy a considerar mis orígenes o destinos, y yo tengo que localizar los hubs, es decir, determinar la ubicación de estos triángulos, donde el flujo va a combinar para llegar hacia el destino. Entonces, un ejemplo que es el que usualmente doy en clases, cuando estoy explicando los problemas de localización de hubs, es que si uno quisiera viajar, por ejemplo, dando un ejemplo, Temuco, en el sur de Chile, ¿sí?, hasta San Francisco, en Estados Unidos, lo que uno idealmente le gustaría es que hubiese un avión que despegara en Temuco y tras un tiempo llegara a San Francisco. Sería lo ideal, ¿no es cierto?, por comodidad para uno. El problema que ocurre es que quizás no existe suficiente demanda para que se justifique dicho viaje, entonces tendríamos, qué sé yo, un vuelo, 2 vuelos al año, entonces sería poco conveniente para el pasajero, o bien no se podría por factibilidad técnica, en el sentido de que un avión no podría estar volando esa cantidad de horas por seguridad, por autonomía, por alguno de estos motivos. Entonces, para poder yo hacer este viaje desde el sur de Chile hasta la costa oeste de Estados Unidos, lo que usualmente uno hace es que tiene que tomar varios vuelos para llegar al destino, y esos lugares donde yo combino entre un vuelo, por ejemplo, Temuco hasta Santiago de Chile, la capital, el aeropuerto donde yo combino, que en este caso sería Santiago de Chile, SCL, correspondería a un hub de la compañía que yo estoy tomando, con el que estoy tomando el pasaje, el boleto. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que llego a esta ciudad, que es donde ocurre la mayor combinación de vuelos, por ejemplo, en una zona geográfica, el hub, de ahí yo tomo un vuelo, o usualmente uno tomaría un vuelo a una ciudad más bien distante. ¿Y cuál es la gracia de eso? De que en ese tramo uno estaría volando en un avión de mayor capacidad, donde yo iría con, por ejemplo, todos los pasajeros que vienen desde Chile hacia el resto por ejemplo, hacia Estados Unidos. Entonces, estas redes donde yo en algunos puntos consolido a los flujos de pasajeros, de carga, en general son desarrolladas para aprovechar una economía de escala, es decir, utilizar un transporte que en el costo unitario me salga bastante barato, y la única forma de que eso salga barato, o sea, por ejemplo, que un avión de gran tamaño no implique un costo por pasajero demasiado alto, es que el avión vaya lleno, y entonces necesariamente lo que uno debería hacer es consolidar carga en unos ciertos puntos. Estos puntos son los hubs, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si es que uno hace el primer tramo? De Temuco llega a la capital, Santiago de Chile, en un avión relativamente pequeño. Luego se debería hacer un tramo más o menos largo para llegar, por ejemplo, a Atlanta, si estuviéramos volando con Delta, dada la alianza entre estas dos aerolíneas. Y una vez en Atlanta, uno haría otra combinación y llegaría finalmente en un último vuelo a San Francisco. Usualmente el problema de determinar por dónde se van a ir los pasajeros, o sea, el flujo en la red, es un problema relativamente simple. La dificultad de los modelos de localización de hubs es que yo estoy diseñando la red al mismo tiempo. Entonces yo diseño una red, y yo, para poder calcular cuál es el costo o el impacto en la operación, tengo que calcular
si yo estoy diseñando la red, además tengo que calcular para cada solución posible por dónde se va a ir la demanda, si es que la estoy ruteando toda. Entonces no es un problema fácil porque estoy mezclando localización de instalaciones con flujo en redes o localización de instalaciones con diseño de redes en función de qué literatura tomamos como foco. Otras aplicaciones que ocurren, como ya les comentaba, la localización de hubs, los modelos de localización de hubs, las redes que resultan, que son las hub and spoke, también aparece, como ya vimos, en la industria aérea, también en la paquetería o en el correo expreso. Las diferencias ocurren finalmente en la estructura que se le da a la red. Por ejemplo, cuando uno está hablando de paquetería, es poco práctico que la carga que se genera, por ejemplo, en una sucursal y para ser enviada a otro lugar, parte de la carga se manda a clasificar a un centro y la otra mitad de la carga a otro centro. Entonces, lo que usualmente ocurre es que desde las oficinas a los centros de clasificación ocurre una asignación única, que es lo que muestro aquí a la izquierda, ¿sí? Y esas redes de asignación única tienen esa característica de que la operación es más fácil. Y tiene sentido dado que en esencia un paquete no se aburre, ¿sí? Y un paquete no tiene el problema de que la red vaya, por ejemplo, a cambiar o que haya muchas paradas, simplemente el paquete sigue fluyendo en la red. Pero por otra parte, cuando lo que se busca transportar es pasajeros, usualmente las redes aparecen de asignación múltiple, es decir, desde una ciudad yo podría dirigirme a múltiples hubs por una cosa de flexibilidad del pasajero. O sea, por ejemplo, si estoy en Chile, es decir, el extremo sur de América, y quiero volar hacia, por ejemplo, hacia Europa, o sea, en esencia en el mapa, hacia arriba y la derecha, tengo dos opciones: o subo al norte a Estados Unidos o México y cruzo el Atlántico, o bien me voy en una suerte de diagonal, bueno, todo lo diagonal que uno pueda ir en una esfera, ¿no es cierto? Y ir directo a, por ejemplo, Madrid, Londres o algo por el estilo. Entonces tiene sentido que los nodos, una ciudad típica, por ejemplo, Santiago es una ciudad más, no es un hub central dentro de la red mundial de aerolíneas por la posición que tiene, es un aeropuerto. Este círculo que podría representar Santiago podría estar conectado con múltiples hubs, con múltiples aeropuertos donde se combine. Y eso es lo que usualmente ocurre en la industria aérea. En esta presentación me voy a enfocar en el caso de asignación única, es decir, este modelo estaría más enfocado a paquetería. Los modelos fundamentales, los que les estaba comentando antes, hacen algunos supuestos. Y ahora, ¿por qué lo digo ahora? Porque el trabajo que les voy a presentar ahora corresponde a una generalización de este caso, donde los supuestos básicos que se hacen en la literatura clásica, o sea, los modelos hasta el año 90 en localización de hubs, es que la red interhub es completa, es decir, en la figura que les mostré antes y la que sale pequeña a la izquierda, todos los triángulos están conectados entre sí, lo cual tiene sentido para efectos de que eh, tiene sentido de que uno pudiera moverse entre todos los hubs posibles, es correcto, sí, pero eso no garantiza de que necesariamente todos esos enlaces se vayan a utilizar. Entonces podría ser que esté mandando un flujo entre un par de hubs que sea demasiado pequeño y que no fuera económicamente viable activarlo. Entonces ese es un primer supuesto que nosotros vamos a relajar. No vamos a asumir que la red sea completa, sino que va a ser aquella que permita minimizar los costos de la empresa. Y lo otro es que cuando uno trabaja con los modelos Hub and Spoke, simplemente en las primeras etapas para mantenerlos resolubles, lo que se hacía es que se consideraba una estructura de costos relativamente simple, que era desde el origen I hasta el primer hub, que es el que yo denoto aquí como K, ocurre un movimiento que tiene un costo unitario, CIK, y tiene un factor de descuento, que sería como el costo de recolección, es decir, pensándolo en paquetería, desde la oficina al primer centro de clasificación. Y eso tiene un factor de descuento constante, es decir, no depende de cuánto flujo se esté moviendo. El costo unitario no cambia según la cantidad de flujo. Entonces, esa es una estructura de costo relativamente simple. Lo mismo ocurre para el tramo entre los hubs, que sería cuando yo viajo de un centro de clasificación de una zona a otra zona, y que tiene un factor de descuento también constante, alfa, que es el factor de transmisión que se llama. Y que este factor alfa se asume que es menor que chi delta para
implícitamente favorecer de que haya un gran tráfico acá, porque entre comillas aquí es barato mover flujo. Y lo mismo ocurre en el destino, que desde el segundo centro de clasificación, segundo hub al destino, se tiene un factor de descuento constante. En general, estos factores de descuento fijos no representan para efectos prácticos ninguna economía de escala, porque ¿qué es lo que uno esperaría? Si hay una economía de escala, de que el costo medio bajara a medida que aumenta la producción, es decir, me salga más barato cada unidad adicional de producto que yo produzca, porque si no, no habría una economía de escala. Pero los modelos básicos no lo consideran. Nosotros sí lo estamos empezando a considerar con este estudio de este tipo de modelo. Y por último, estos modelos suponen que la compañía es monopolista, es decir, está sola en el mercado y además tiene una demanda inelástica, es decir, todos quieren y tienen que viajar, no habría una posibilidad de desistirse. Tengo un estudio anterior donde se relajaba el tercer supuesto, pero el problema práctico cuando uno trataba de resolver los modelos, en este caso, que si uno relajaba los tres supuestos, el modelo es abiertamente intratable. Entonces, lo que hemos hecho como parte de la línea de investigación es ir relajando los supuestos en distintas combinaciones en búsqueda de una solución que sea mejor. Entonces, por ahora, lo que vamos a relajar como supuesto es que la red entre los hubs no va a ser completa y que no existen factores de descuento fijos, sino que depende el flujo. Es decir, si yo envío poco flujo, el descuento que me van a hacer es pequeño si es que no nulo, y si mando una gran cantidad de flujo, entonces va a haber un descuento. Y ese descuento va a ser progresivamente más fuerte, se espera, si es que el flujo es más grande, si es que efectivamente existe la economía de escala. Si es que el descuento cada vez es menor, estaríamos hablando como que existe una deseconomía de escala y uno estaría tratando de representar algo semejante a la congestión. Básicamente, créanme que revisamos literatura y nos convencimos de que efectivamente hay un vacío en el momento que se escribió este artículo, había un vacío en la literatura, que es que no se ha considerado dentro de las redes aquellas que son incompletas y además una estructura de costos suficientemente general, porque o bien, se han tratado con redes incompletas, pero con la estructura de costos clásica. O bien, se han trabajado otro tipo de problemas, que son las segundas dos viñetas de la izquierda. Pero también, por otra parte, las estructuras de redes, es cierto, se ha trabajado con redes incompletas, pero sin la estructura de costo más avanzada. Ahora, si nos vamos a las estructuras de costos que son un poquito más avanzadas que las que presenté antes, se ha trabajado con los descuentos dependientes de flujo, basados en vehículos, costos modulares. Si a alguien le interesa alguna de estas referencias, les puedo dar los punteros, pero no quería presentar 5 diapositivas de referencias, que tampoco es la idea. Pero lo que estamos buscando hacer es trabajar con redes incompletas y plantear una estructura de costo que fuera lo suficientemente general, es decir, con la estructura que planteamos, todos estos casos son casos particulares, lo cual eso tiene una gran potencialidad. Entonces, cuando yo hablaba en un comienzo de funciones lineales, de costos lineales por tramo, lo que estoy diciendo es que básicamente yo puedo plantear los costos totales en los que incurro en un arco como función de cuánto flujo muevo en el arco, ¿sí? Y lo que yo estoy suponiendo para efectos de estructura de cómo lo modelo es que existe una cantidad T mayúscula de tramos y cada tramo yo tengo de que en cada tramo existe una función lineal. Es decir, si el flujo es pequeño, estoy en el primer tramo, tengo un cierto costo fijo que correspondería al intercepto y un costo variable que sería la pendiente. Entonces, efectivamente, yo tengo en ese caso un primer tramo con quizá un descuento no tan grande, porque si se fijan el costo variable es bastante empinado. Y lo que yo quiero representar en esta curva es que progresivamente, si yo aumento la cantidad de flujo que muevo, progresivamente el costo marginal de un usuario adicional es más barato. Es decir, esta curva, pese a que no es continua, me estaría representando una aproximada economía de escala. Es decir, progresivamente me sale más barato mover más flujo. Lo interesante es que cuando estamos haciendo este modelamiento, no estamos asumiendo que las curvas progresivamente tengan menor pendiente, no estamos asumiendo concavidad ni tampoco convexidad. Lo único que estamos diciendo es que tenemos T mayúscula tramos y cada tramo se caracteriza por su intercepto y su pendiente, lo cual permite modelar varios casos. O sea, podría tener un caso en que hay economía de escala, luego el sistema se satura y luego las pendientes empiezan a crecer nuevamente, que es cuando el sistema ya empezó a congestionarse. Todo eso puede ser modelado con estas curvas y eso es lo interesante.
Si yo quisiera modelar, por ejemplo, una especie de congestión, la curva tendría este aspecto de que a medida que yo muevo más tráfico, progresivamente los costos se incrementan a una tasa cada vez mayor. Todo esto se puede modelar con la misma estructura y por eso son útiles. Hay que hacer una salvedad. Este modelo solamente trabaja con estructuras de costos de este estilo para los arcos de la red, no para los nodos de la red. Entonces lo que uno podría decir es, bueno, entonces usted no puede representar la congestión en una red, o sea, la congestión en el nodo, que vendría a ser cuando yo combino y tengo que hacer inmigración y estoy 2 horas en la cola, por ejemplo. Eso se puede hacer aproximado en este modelo, es verdad, no se puede hacer en forma exacta, y lo que se le podría hacer es que los arcos incidentes estarían sujetos a congestión. Porque si yo vuelo, por ejemplo, de Santiago, por decir un ejemplo, de Santiago de Chile a Ciudad de México, si es que progresivamente hay mucho más vuelos entrando a Ciudad de México, es más probable que la inmigración de todos ellos sea más lenta. Entonces yo también podría representar en el tramo Santiago de Chile, Ciudad de México, una congestión con una curva, por ejemplo, de este aspecto, y eso evitaría, por ejemplo, de que la red mandara todo el flujo a través de una sola ciudad, por ejemplo. Se podría hacer. No es exactamente lo que uno quiere hacer, pero si es que uno agrega la congestión en los nodos, el modelo o me queda no lineal o tiene una dimensionalidad muy alta. Entonces, representar todo como costos en los arcos podría ser un buen proxy, una buena aproximación. Entonces, el problema que vamos a resolver, en esencia, es que voy a localizar una cantidad fija de hubs, o sea, voy a ubicar exactamente P hubs, P triángulos en la figura, en una red de asignación única, es decir, cada círculo va a quedar conectado a un único triángulo, y además mi objetivo es minimizar los costos. En cada arco existe una función lineal por tramos general, como las que mostré antes, es decir, cada arco podría tener una función de costos distinta, calibrada según la operación de la empresa o según la estructura de costos que tenga la respectiva industria. Y no se asume que exista una cierta cantidad de arco en el camino OD, es decir, cuando yo voy de origen a destino, pensándolo nuevamente en paquetería, yo podría estar moviéndome del origen al primer hub y de ahí a 2, 3, 4, 5 hubs finalmente hasta llegar al destino. No estoy limitando a que sea origen, primer hub, segundo hub, destino. Lo estoy pensando en un caso un poco más general. Y además, no necesariamente voy a hacer lo que hacían los modelos clásicos, que entre los hubs había un cierto descuento, que eran los arcos gruesos que están entre los triángulos, sino que ahora donde se justifique el descuento va a existir el descuento. Entonces, por ejemplo, si tengo dos ciudades que están muy cerca y tienen mucho tráfico, efectivamente habría un descuento. ¿Cómo yo podría representar esto? Por ejemplo, en los mercados asiáticos, donde existe una gran cantidad de tráfico aéreo entre ciudades que están cercanas, se operan aviones cuatrimotor, bueno, hasta antes de COVID-19, aviones como el Airbus 380 en un vuelo de 2 horas. Que usualmente uno diría, no, un avión cuatrimotor se ocupa para un vuelo transatlántico por una cosa de seguridad. No, existen algunos casos donde en vuelos locales se utiliza em, aviones de gran escala por simplemente el volumen de demanda. Entonces esto podría ser representado en este caso como que dos ciudades que están cercanas ocupan un avión un avión de gran tamaño porque se justifica económicamente. Y lo mismo entre los hubs, que uno podría estarse moviendo entre dos hubs con un avión que no necesariamente represente una estructura de costos o un gran descuento, que es lo que pasa, por ejemplo, en algunas aerolíneas low cost que son internacionales, que vuelan efectivamente entre dos grandes aeropuertos, pero que en sí ocupan aviones de pequeña escala, aviones de un solo pasillo, como el A320 o el 737 de Boeing. Entonces, básicamente, no estamos restringiendo en nada al modelo y veamos qué es lo que sale. Ese es nuestro espíritu. Existe un modelo de optimización. No quiero abiertamente dar la lata con todos los detalles del modelo. Hay gente que le interesa, por supuesto. Lo voy a explicar, no con el detalle que uno estaría haciendo en una clase de investigación de operaciones, pero en esencia, créanme que tenemos las variables de decisión que controlan todas las decisiones de este problema, que en esencia son Z y K, que viene a decir qué círculo quedó conectado con qué triángulo, para efectos prácticos. El Y y KL, que es el flujo, es decir, lo que evita de que se me pierdan los pasajeros o se me pierdan los paquetes en la red. Yo ocupo simplemente una variable de flujo para saber que en cada tramo los pasajeros que van en un tramo son los que venían del tramo anterior, más los que se subieron ahí, menos los que se bajaron ahí. En esencia, tengo que hacer un balance de flujo. Y las variables I latina y F
son en esencia las que controlan la función lineal por tramos. La I mayúscula me dice en qué tramo estoy y la F me dice cuánto flujo estoy moviendo. Entonces, en esencia, muy a grandes rasgos, el primer término habla de los costos del primer tramo, que corresponde ir desde el origen al primer hub, y el costo de ir del último hub al destino. ¿Por qué lo defino como un costo y no como una cosa lineal por tramo? Porque hay asignación única. Y al haber asignación única, como todo el tráfico de un nodo se va a un único hub, es decir, de un círculo se va a un único triángulo, yo sé cuál es el total de flujo que estoy moviendo. Y al saber qué tramo, cuál es el flujo total que estoy moviendo, sé también el tramo de la curva de costos en la que estoy, entonces puedo precalcular esos costos. Entonces el problema que me queda es calcular los flujos entre los hubs, que es un problema un poquito más simple. Básicamente la restricción 2 habla de que cada círculo queda conectado a un único triángulo, por eso la suma es igual a 1. No puedo asignar un nodo a un hub si es que el hub no existe, es decir, no puedo conectar un círculo a un triángulo si el triángulo no existe. No puedo mandar flujo a través de un hub si el hub no está localizado. La 5 hace lo mismo. Localizo p-hubs, las z sub k, k son igual a p, significa z sub k, k significa que me ubiqué en k, en el nodo k, y eso igual a p significa que efectivamente voy a ubicar p-hubs. Y la 7 es la conservación de flujo. Muy a grandes rasgos, los pasajeros que salen menos los pasajeros que entran al nodo es igual a los pasajeros que se suben en el nodo menos los pasajeros que se bajan en ese nodo, que básicamente es un balance. Y para mantener todo esto controlado, necesito ahora mantener controlada la función lineal por tramos, que en esencia es los flujos de pasajeros, que son las Y o Y, dependiendo de dónde se dice, tienen que ser igual a los flujos, es decir, lo que yo represento como los flujos del balance, que son las Y, tienen que ser al flujo que estoy representando en la curva. Tiene que haber una igualdad. Con las 9 digo de que el flujo tiene que estar dentro de los topes de cada intervalo, es decir, si yo estoy en el tramo T, que vendría a ser este, mi flujo tiene que estar por arriba de UT-1 y por abajo de UT. Y eso lo represento con estas variables. Las I me indican en qué tramo estoy y las U son los topes. Entonces, básicamente si la I, que es una binaria, está en 1, automáticamente el flujo tiene que estar entre UT-1 y UT. Y si esa variable es 0, entonces no hay flujo en ese tramo. Y la 10 me dice que tengo que estar en un tramo. ¿Sí? Ahora, con esto tengo el modelo y tengo todas las decisiones. Eso es lo interesante de que ya con esto, si yo resuelvo este modelo con suficiente tiempo, RAM y paciencia, podría llegar a la respuesta. Pero ahora vamos a tratar de hacer cómo hacemos, voy a mostrarles cómo hacemos para encontrar acelerar la resolución del modelo, porque ese es el principal problema en investigación de operaciones. Uno plantea un problema, un modelo, perdón, de optimización, y eventualmente si el problema es suficientemente grande me podría quedar esperando la vida hasta llegar al óptimo. Entonces vamos a tratar de acelerar un poco eso. Primera cosa, como yo bien les comentaba, el costo de asignación, que eran los CIK, que eran unas constantes que estaban multiplicando a una variable que estaba sola prácticamente. Dado que yo digo que esta es una red de asignación única, o sea, yo voy del origen, cada origen está asignado a un único hub. Yo sé cuál es el tráfico total que estoy moviendo desde ese origen, entonces yo podría saber a priori en qué tramo de la curva estoy y ese es el tramo que yo estoy cobrando en el objetivo. Es decir, si yo sé, por ejemplo, de que mis tramos de flujo son de 0 a 1000, de 1000 a 2000, de 2000 a 3000, por ejemplo, y yo conecto a un cierto nodo a la red, y ese nodo yo sé que tiene, por ejemplo, 2500 unidades de flujo que salen de él, yo sé que automáticamente voy a estar en el tercer tramo. Y eso, un poco más sofisticado con toda esa sumatoria, es lo que calculo en el CIK. Ahora, una cosa interesante que muy a grandes rasgos es lo que puedo decirle, es que este problema tiene una característica que es súper importante. Si yo supiera dónde están los hubs, dicho de otra forma,
yo supiera dónde están los aeropuertos de combinación, los centros de clasificación de carga o lo que corresponda según sea el caso, lo que yo sé a ciencia cierta es que si yo tengo eso claro, o sea, dónde están los hubs y quién está conectado, qué nodo quedó conectado a qué hub, el problema que me queda es simplemente determinar los flujos que están entre ellos. Porque si yo sé quiénes están conectados a este hub, quiénes son los que están conectados al hub K, cuáles son los que están conectados al hub L, la única decisión que me queda por calcular es cuánto le manda un hub al otro. Y ese problema, que es más pequeñito, se puede resolver más rápidamente porque en vez de hacer determinar dónde están las cosas, quién quedó conectado a quién y el flujo de todos hacia todos, aquí simplemente es decidir cuánto flujo mando entre P cosas. Y P generalmente es mucho más chico que la red. Una red usual tiene 200 nodos y los hubs son 8. Entonces, decidir sobre 200 nodos, la gracia es que si yo fijo los nodos, y dónde están los hubs, dónde están los concentradores, los cross-docking, depende del contexto que uno lo vea. Si ellos están fijos, el problema se reduce a mover el flujo entre 8 nodos, que es bastante más simple. Y eso lo vamos a utilizar para resolver el problema. Muy a grandes rasgos, lo que hicimos en este trabajo es, vamos a diseñar la red utilizando un algoritmo genético, es decir, vamos a decidir configuraciones de la red y vamos a explorar solamente en el espacio de las configuraciones de la red. Es decir, el algoritmo genético lo que va a ser buscar qué nodo queda conectado a qué hub. Es decir, la única decisión que va a tomar el algoritmo genético es qué círculo quedó conectado a qué triángulo, en la figura que les mostré a un comienzo. Y la gracia es que con eso fijo, yo puedo calcular cuáles son los flujos entre los hubs, que es un problema chiquito, bastante más simple de resolver. La gracia de eso es que eso me permite resolver un problema de gran dimensión muy rápidamente, y de hecho lo que podemos hacer es resolver en redes de 200 nodos, que son 40.000 pares origen-destino, podemos resolver eso bajo los 1000 segundos, que estamos hablando de minutos solamente. ¿Sí? Hay otras sofisticaciones, pero tampoco quiero darles la lata con eso. Pero créanme que anda rápido para el tamaño del problema. Ese era mi punto. Hicimos algunos experimentos y lo hicimos con una buena máquina y probamos con dos cosas. Los costos que yo llamo cóncavos, que son los costos que representan economías de escala, es decir, costos que progresivamente crecen cada vez más lento. Y lo que vamos a llamar costos convexos, que son costos que progresivamente crecen cada vez más rápido a medida que yo muevo más flujo, que vendría a representar una suerte de congestión. Entonces, cuando yo hable de cóncavos, pensemos en economía de escala; convexo, pensemos en congestión, por así decirlo. Primera cosa que es interesante, que a medida que yo aumento el tráfico, que es lo que estoy haciendo en el eje X, el costo unitario medio, que es lo que represento en el eje Y primario, disminuye si hay economías de escala. Es decir, el modelo representa de que si muevo más tráfico, progresivamente cada unidad de tráfico adicional les resulta más barato a la red. Si es que yo tengo economías de escala, que son la serie de triángulos que muestro aquí decayendo a la izquierda. Pero si considero costos convexos, es decir, congestión, efectivamente el costo unitario medio sube, que es lo que explica de que si una red está congestionada y yo le meto cada vez más tráfico, progresivamente me va a salir más caro rutear cada unidad de tráfico adicional. Entonces este modelo representa economías de escala. Lo interesante es que si uno utiliza los modelos clásicos, esto me queda una curva horizontal, porque como no hay economías de escala, siempre los costos crecen proporcionales, entonces el costo promedio se mantiene fijo. Lo mismo ocurre, una cosa interesante que ocurre es que cuando uno aumenta progresivamente el tráfico, acuérdense que cuando estamos considerando economías de escala, los primeros tramos hay poco descuento y los tramos más altos de la curva hablan de grandes descuentos por volumen. Lo que ocurre es que a medida que aumenta el tráfico, más tráfico se empieza a ir por el tercer tramo de la curva, que representa esta serie de cruces, las cruces que van en la parte de arriba de la figura izquierda. Y por otra parte, si es que yo hago lo mismo pero considerando el efecto de la congestión sobre los arcos, lo que hace el modelo es tratar de una suerte como de balancear carga, es decir, evitar que se alcancen los arcos más congestionados, los arcos que estarían en el tercer tramo de la curva. Entonces, efectivamente, el modelo reacciona a su estructura de costo y el comportamiento es completamente distinto. Pasamos de, si hay economías de escala, él va a tratar de consolidar carga y que los tramos entre hubs vayan cargados a más no poder. Versus, si es que yo ando buscando
mi objetivo no es minimizar los costos, sino minimizar el costo de congestión, él va a tratar de balancear carga. Entonces, efectivamente, la solución cambia. Lo bueno es que podemos hacerlo con un mismo modelo. Cosas que ocurren, por ejemplo, el factor de descuento interhub, el alfa, si toma valores más altos, es decir, en el X me muevo más hacia la derecha, estoy indicando de que estoy más cercano a no tener descuento. Entonces, descuentos más fuertes están hacia la izquierda en el eje. Si nos vemos en los costos cóncavos, es decir, a la izquierda, la curva de la izquierda, las curvas de la izquierda, alfa hacia la izquierda están hablando de descuentos progresivamente más altos. Por ejemplo, alfa 0,2 es un descuento del 80% en el costo unitario, que sería un descuento bastante fuerte. Y en ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Una gran cantidad del tráfico, un gran porcentaje del tráfico se va en el tramo más cargado, es decir, el modelo está buscando consolidar carga. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando hago lo mismo, pero ocupando el alfa como, por decirlo así, cuánto más barato es irme sin congestión? Lo que ocurre es que el modelo, si es que yo hago un alfa progresivamente más grande, lo que trata de hacer es recargar los arcos, o ir o mover flujo de los arcos en el tramo en que haya menos congestión. Porque si se fijan en este caso para alfas cada vez más chicos, el tramo que se va en el porcentaje que se va en el tercer tramo de la curva, que es el más congestionado, que son las cruces, acá a la derecha, es progresivamente menor. Es decir, el modelo trata, si es que yo considero costos convexos, congestión, hablándolo coloquialmente, él trata de evitar de que los arcos se congestionen. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uno ve esto? Si uno tiene, por ejemplo, costos cóncavos, estamos hablando de economías de escala. Alfa 0,9 significa un descuento del 10% si es que el arco está bien cargado, que está rojo. Un 5% si el arco tiene está medianamente cargado, lo amarillo o anaranjado. Y no hay descuento si es que estoy en un arco que no está congestionado, que no lleva tráfico, que vendría a ser lo verde. Un 10% de descuento, efectivamente aparece un corredor de más carga, de más tráfico, pero si yo hago el descuento progresivamente más intenso, lo que aparece es un corredor cada vez marcado y más consolidación de carga, es decir, trato de aprovechar y utilizar grandes arcos para conectar los hubs para aprovechar este gran descuento que ocurre acá. Lo cual tiene Señor Mauricio, perdón, nos quedan 5 Sí. minutos para pasar a las preguntas. Sí, perfecto, ningún problema. Y si el descuento es más intenso, el corredor se marca aún más. Pero si ocurre lo contrario con los costos convexos, lo que ocurre es que si casi no hay un incentivo y progresivamente existe una congestión cada vez más fuerte, lo que trata de hacer el modelo es de balancear carga. Es decir, en este caso no hay ningún arco rojo, porque un arco rojo significa congestión. No significa un gran ahorro en los costos totales, sino que significa congestión. Entonces las soluciones cambian diametralmente. Esto podríamos verlo, pero en esencia créame de que si progresivamente cuesta más congestionar un arco, el sistema tiende a tener menores costos. Y si los incentivos son progresivamente más, si en la izquierda, si progresivamente cuesta cada vez más alcanzar el descuento, los costos aumentan. Y en la derecha, si progresivamente me cuesta más congestionar el arco, el costo no aumenta tan fuertemente porque no se congestiona tan fácil. Y una cosa interesante de este modelo es que pese a que uno resuelve ahora una instancia de gran tamaño y la resuelve para una gran cantidad de datos, y lo hace en forma aproximada porque lo ocupa un heurístico, la solución es consistente, es decir, las líneas que salen aquí crecientes, hay unas cruces y debajo tiene una línea. Eso corresponde a la solución promedio y la peor solución, es decir, la calidad de la solución es consistente a lo largo de toda la curva, lo cual habla de que el algoritmo no es que a veces le vaya bien, a veces le vaya mal, sino que consistentemente tiene una calidad de solución que puede que no sea la solución óptima, pero consistentemente tiene una calidad que no es que por suerte tuve una buena solución, sino que consistentemente tengo una misma calidad de solución. Una cosa interesante es que cuando yo trabajo con la heurística, yo calcular los flujos entre hubs lo hago con un modelo de optimización, pero ese modelo de optimización puede que sea muy difícil de resolver. Entonces lo que hicimos una prueba es, bueno, en vez de resolver eso, esta optimalidad, paremos cuando tengamos la primera solución factible de ese subproblema, chiquitito. Y también les puedo decir de que no es tanto la ganada, es decir, uno baja el tiempo en un 25%,
pero la calidad de solución se empeora en un 1,6%. Es decir, si uno quiere ahorrarse tiempo puede hacerlo, pero va a perder calidad de solución. En esencia, esto parece ser suficientemente general. Es interesante de que si uno puede caracterizar bien las estructuras de costos en estas redes, la solución es completamente distinta, entonces hace sentido esforzarse en estimarlas bien, y me parece que esto podría ser utilizado en otro tipo de problemas, con la única diferencia, el único requisito es que se tengan que localizar P de alguna cosa, ¿sí? El único requisito aquí es que lo que tenga que localizarse en una cantidad fija, no que el modelo lo decida. Y trabajo futuro, siempre hay trabajo futuro. Así que si quieren, los dejo ahí. Eso sería. Muchísimas gracias. Señor Mauricio, muchísimas gracias. Por acá entonces una pregunta para comenzar. En sistemas industriales se utiliza mucho el concepto de economía de escala o producción en masa, ¿cierto? Este tipo de modelos tiene aplicaciones para estas industrias en particular. Se podría decir entonces que los hubs o nodos serían como las etapas en los procesos productivos. Se podría hacer la analogía, correcto. Es decir, un centro, una máquina que procesa los flujos de trabajo de distintos productos y que todos son consolidados ahí, se podría representar ese efecto. Perfecto. Tenemos otra, que desde la Universidad de Guanajuato. ¿Qué herramientas de simulación se utilizan para probar este tipo de modelos matemáticos y si existen proyectos de aplicación de estas redes Hub and Spoke que nos pudiera mencionar? Ok. En este caso, al menos las metodologías que son las que manejo yo, son metodologías de optimización. Entonces, generalmente las alternativas son ocupar un metaheurístico para resolver en forma aproximada, o bien desarrollar un método de optimización para eso. Ahora, si uno quisiera validar las respuestas de esto, lo que uno podría hacer es, dada la solución que entrega, ya sea el metaheurístico o bien el modelo de optimización, lo que uno podría hacer es simular distintos escenarios de demanda y ver si la solución es robusta a eso. Es decir, si es que yo cambio la demanda, la ubicación de los hubs no cambia. Entonces ahí uno podría hacer, por ejemplo, una especie como de Monte Carlo para validar eso. Perfecto. Mauricio, tenemos otra pregunta de la Corporación Universitaria Remington, Jair Cataño. Nos dice, muy interesante el tema, muy completo, pero de alto impacto. Hablas de transporte aéreo, puede ser aplicable también al transporte terrestre e incluso marítimo. De hecho, se puede aplicar, y existen trabajos preliminares, no míos, sino que de colegas, de aplicarlo efectivamente al transporte marítimo, por el hecho de que a veces los buques tienen que parar y reclasificar su carga y seguir su camino. Entonces, efectivamente ocurre eso. La diferencia es la estructura de costos. Lo más seguro es que habrían costos fijos altísimos en la industria marítima, que sería todo lo contrario en el transporte por carretera, que tendría costos bastante más bajos. Quizás el objetivo cambiaría un poco, pero se podría adaptar. Súper. Jorge Arturo Lautó nos dice, saludos a Jorge, lo conozco. Sí, somos todos compañeros aquí, yo también. Mi pregunta es en relación al cálculo previo de estos valores de costos, a los parámetros usados en los modelos, dado que hay diferentes medios de transporte, por ejemplo los aviones, con capacidades diferentes y rendimientos diferentes, temas de consumo de combustibles. Generalmente lo que se hace es, en base a los valores de operación, o sea, consumo, hay que hacer un estudio completo de costeo, es decir, hay que valorizar el tiempo de la tripulación, el tiempo de mantenimiento, los costos, la depreciación del equipo, todo eso hay que considerarlo, y además habría que considerar las sucesivas operaciones de la aeronave en los distintos tramos. Es decir, consistentemente cuál es el costo unitario de llevar un pasajero de tal ciudad a tal ciudad, y en base a eso estimar un cierto valor. Estos son modelos determinísticos, así que hay que tener el cuidado de que los valores que uno le pone al modelo sean valores representativos. Aquí uno no puede incorporar de buenas a primeras distribuciones, entonces hay que tener ese cuidado.
Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, José Luis Valiente dice, ¿este modelo sería recomendable en cadenas de suministro agroindustrial o sería mejor en un sistema feed lane? La idea es que estos modelos en general son útiles, en particular para industrias donde uno requiere reconfigurar la red, es decir, tiene que cambiar la ubicación de los hubs. Este modelo también se puede utilizar si es que uno tiene la posibilidad de hacer llegar algo, pero por ejemplo en el caso del agroindustrial, como tiende a haber una perecibilidad, lo que yo trataría de buscar es un modelo que tuviera una suerte de cobertura, es decir, voy a llegar del origen al destino, pero tengo que cumplir una promesa de tiempo de despacho, porque en este caso se me podría echar a perder el producto. Entonces, en ese caso, yo ah, su- eh, adaptaría el modelo a considerar en el caso agroindustrial, la perecibilidad. Hay que considerarla sí o sí en estos casos. Muy bien. Tenemos otra pregunta de la Universidad del Externado de Colombia. ¿Puede aplicarse el modelo en servicios, por ejemplo, en atención en una empresa de seguridad? Mm, se podría hacer una suerte de... Se podría hacer un análogo, pero no sé si saldrá demasiado forzado, porque lo que uno podría hacer es la ruta de origen a destino, hacer la analogía como la ruta de vigilancia y determinar cuál es la ruta de vigilancia para que ocurriera eso. Se podría hacer una especie de eso y que habría una economía de escala de que la persona que vigile un mismo tramo porque protege a varias empresas simultáneamente. Se podría hacer un poco la analogía, pero me parece que el modelo de buenas a primeras habría que hacerle más cambios y se transformaría en lo sustancial. Listo. Una última pregunta ya para terminar. En términos de tiempo, la investigación contempló el análisis de tiempo de solución con la metaheurística versus un método exacto, por ejemplo, el utilizado a Gurobi. Pregunta el Politécnico Albeiro Suárez del Politécnico Gran Colombiano. Mucho gusto, muy buena pregunta. Efectivamente, los estudios usuales que hacemos nosotros en la parte de diseño de redes, usualmente es decir, tenemos el problema, lo escribimos como modelo de optimización, lo resolvemos. En nuestro caso, para una red de 25 nodos ya no podíamos resolver esta optimalidad sin demorarnos más de horas de cómputo en un servidor. Y lo que entonces comparamos es cuánta calidad se pierde en la solución al ocupar un metaheurístico versus resolverlo en forma óptima. Eso lo calculamos para pequeñas instancias. Y si vemos que esto se comporta bien, cruzamos los dedos y esperamos que se comporte de la misma forma en instancias más grandes, porque no tenemos garantías. Perfecto. Bueno, entonces agradecemos a Armin Mauricio por su ponencia en relación al impacto de las estructuras de costos en el diseño de redes Hub and Spoke. Muchísimas gracias, señor Mauricio, por compartir esos conceptos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto.